Hola, ¿qué tal? ¿Cómo están? Mi amada iglesia Ágape Amor que Transforma y amigos que nos ven. Les doy la más cordial bienvenida a este tiempo de crecimiento espiritual, de estas clases que estamos tomando para edificarnos, para crecer más, para buscar más de Dios, y que estamos hablando del discipulado, de un crecimiento integral que nos está sirviendo y que ha sido de bendición para nosotros. Y espero que ya estés listo para la clase de hoy y que dispongas tu corazón. Vamos a orar, vamos a poner este tiempo en sus manos y que Él nos guíe para crecer, para ir a más. Amén. Papi, aquí estamos en esta hora. Espíritu Santo, te adoramos, te bendecimos, clamamos a tu presencia, oh Dios. Padre, nos presentamos delante de ti dándote gracias por todas las cosas buenas que has hecho en nuestras vidas y aún por las que no han sido tan buenas. Gracias porque tú has tenido cuidado y control de nuestras vidas y caminamos en ti y te amamos y te adoramos y creemos en ti. En esta hora ponemos este tiempo en tus manos, que tú nos hables, que tú nos ministres, que tú nos edifiques. Estamos dispuestos a escuchar tu palabra y a crecer y a ser edificados en amor, Padre. Te amamos porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Gracias por este tiempo. Gracias, Padre, porque tú siempre eres fiel. Te adoramos y te exaltamos, Señor. Toma el control de esta clase y que nuestra vida crezca cada día más a la imagen de Jesús. Llévanos a ese punto, Dios. Te necesitamos y anhelamos más de ti. Y queremos adorarte y cantarte con todo nuestro corazón, Jesús. Porque tú eres bueno y para siempre es tu misericordia. Recibe nuestra alabanza y nuestra adoración. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bueno, vamos a alabar y bendecir el nombre de Dios. Vamos a exaltarle en esta hora porque Él es bueno. Vamos a alabar al Cordero y al León y a bendecir su nombre y darle gracias a Él. Y vamos a decirle juntos este canto. Del cielo Él vendrá, todo rey se postrará. Cadenas ya no habrá, su pueblo le alabará, pues quien detiene al poderoso, Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido, todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el León se postrarán, todos ante Él se postrarán. Así es, Dios, todo el mundo se postrará delante de ti. Te adoramos, te bendecimos, Señor, te exaltamos. Tus puertas abran ya, el Rey de Reyes entrará. Así es, viene el Rey de Gloria, Dios. El Dios de salvación, Él ha venido a libertar. ¿Y quién detiene al poderoso? Él es el león, león de Judá, con fuerte rugido, por siempre ha vencido, todos ante Él se postrarán. Jesús el Cordero que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el León se postrarán, todos ante Él se postrarán. Todo el mundo, Dios, toda rodilla se doblará delante de ti. Lo declaramos, lo confesamos. ¿Quién detiene al poderoso? ¿Y quién detiene al poderoso? ¿Quién detiene al poderoso Dios? ¿Quién detiene al poderoso? Poderoso Dios. ¿Y quién detiene al poderoso? No hay nadie. ¿Quién detiene al poderoso?
¿Y quién detiene al poderoso Dios? Poderoso Dios. Nadie detiene al grande y poderoso Dios. Y te adoramos, Dios. Él es el león, león de Judá. Con fuerte rugido, por siempre ha vencido. Todos ante él se postrarán. Jesús el Cordero, que fue inmolado, su sangre ha lavado todo mi pecado. Ante el Cordero y el león se postrarán. Todos ante él se postrarán. Así es, Dios. Todo mundo te alabará, se postrará delante de ti. Precioso eres y bendito eres. Te alabamos y te bendecimos. Adoramos tu nombre y te exaltamos en el nombre de Jesús. Amén. Amén, mis amados. Y le bendecimos el nombre de Dios. Exaltamos al Cordero y al León. Y si ya estás listo, pues pasamos de una vez a nuestra clase de hoy. ¿Vamos para allá? Bueno, pues si ya estamos listos para recibir la palabra, pues solamente hagamos una sencilla oración y dile a Dios: Dios, aquí estoy, listo para recibir tu palabra. Habla mi corazón, habla mi espíritu, que tu presencia me revele y me enseñe más. Espíritu Santo, háblanos en esta hora y gracias por estar entre nosotros. Aquí estamos listos y dispuestos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Amén. Y bueno, pues seguimos con nuestras clases, que en nuestra serie se llama Un Crecimiento Integral, y estamos hablando de el discipulado. Y estamos viendo y iniciamos viendo nuestras primeras dos lecciones cuáles fueron las características del discipulado de Jesús, cuáles eran las herramientas o los elementos que él usaba para discipular a la gente que él tuvo a su alrededor, a los que él escogió, ¿verdad? Vimos que él escogió a 12, pero después se extendieron a más discípulos. Entonces, aquí lo que vamos a aprender es que, y bueno, de lo que vimos en nuestras lecciones anteriores, es que dentro de los elementos que Jesús usó para discipular, primero fue caminaron juntos, que es importante, caminar juntos, formar vidas, fijar la vista en el producto final, pagar el precio y escoger y hacer discípulos que después discipulen. Entonces, estos fueron los 5 elementos del discipulado de Jesús. Y iniciamos viendo esto, como Jesús fue, lo voy a decir así, estratega, ¿verdad? Como él hacía las cosas con un propósito y con un objetivo. Y entonces él preparó a estos discípulos para que después ellos extendieran el reino, y lo hicieron. Valió la pena el proceso, ¿verdad? Caminó con ellos, formó sus vidas, pagó el precio, y él los vio siempre con el producto final, ¿verdad? Él siempre vio hombres, pescadores de hombres, decíamos. Gente que después iba a extender el reino más adelante. Y bueno, pues vamos a continuar con nuestra lección de hoy. Y vamos a hablar de hacer discípulos. ¿Qué es el discipulado? El discipulado es una relación de formación cuya intención es caminar con otros discípulos para animarlos, equiparlos y retarnos en amor a crecer hacia la madurez en Cristo. Esto incluye preparar al discípulo para enseñar a otros. Cuando Jesús ordenó a sus discípulos, vayan y hagan discípulos a todas las naciones, estaba pronunciando la declaración de misión que su iglesia debía tener, por lo que formó discípulos seleccionando a un número reducido de personas para que pasaran tiempo con él y aprendieran directamente de él. Entonces, aquí vemos que el discipulado es obviamente un aspecto de relación, ¿verdad? De caminar juntos, de relacionarse, de trabajar para equipar, madurar, para equiparnos, madurarnos, y dice retarnos a crecer todos a la estatura de Cristo. Que todos vayamos a ese nivel en Cristo Jesús. Y entonces, esto va a incluir preparar más discípulos. No se trata de traer creyentes a las iglesias, sino formar discípulos, hombres y mujeres que permanezcan, que puedan
aún continuar con el legado que tú les has enseñado. Por eso Jesús no solo hizo creyentes todos, todo el mundo cree en Jesús. Dice la Biblia que aún los demonios creen y tiemblan. Pero aquí el enfoque de Jesús era hacer discípulos, personas que permanecieran a pesar de las pruebas y de las dudas y de las luchas, y que continuaran transmitiendo todo lo que Él les pasó, el legado del que Él les dio, ¿ok? Entonces por eso, cuando Él da esta orden y Él dice, vayan y hagan discípulos, Él primero estaba dando esta misión que ahora Dios nos ha encargado a nosotros como iglesia. Dios nos ha dado esta misión de hacer discípulos. Y entonces Él empezó con un grupo reducido para que ellos a la vez se extendieran. La otra parte de la Biblia que dice que después fueron 70 y así fue creciendo el evangelio. Y ya vemos como, por ejemplo, un Pablo que no fue discípulo de Cristo, pero después también él fue una pieza clave para extender el reino de Dios, y hablando de los gentiles, ya no de los judíos, sino también de los gentiles. Y entonces el reino se fue extendiendo, ¿sabes? Y Pablo aprendió de los discípulos, de los que sí estuvieron con Jesús. Entonces, esto es parte de lo que vamos caminando. Quiero hacer un paréntesis aquí, porque a veces se ha pensado que como que la receta para crecer, para que una iglesia crezca, es hacer discípulos con 12 personas. Y tú tienes tus 12 y hay programas cristianos de crecimiento basado en que en el grupo del G12, de los 12. Entonces yo tengo mis 12 que a las veces cada uno tiene sus 12 y sus 12 y van creciendo. Pero hay que tener cuidado y hay que entender algo. No quiere decir que la fórmula sea 12, no, sino que aquí lo que vamos a aprender y el núcleo de esta clase es el saber discipular a las personas. Tú puedes tener capacidad de discipular a 1, a 2, a 3, a 10, a 12 o a 1000. Pero cada quien tiene una capacidad. Lo importante es aprender el modelo de Jesús y llevarlo a cabo. Y saber cómo discipular. Porque muchas veces estas fórmulas, pensando que es 12 la clave, no es en el número. ¿Por qué? Porque se empieza a manejar esto como a nivel como empresarial, como una estructura, como una escalafón o cadenita, una pirámide, ¿no? De 12, 12, 12, y no va por ahí. Aquí el propósito es que tú puedas aprender a discipular, ya sea 1, a 2, a 3, a las personas que Dios vaya poniendo en tus manos, y que lo hagas bien. Y que todos crezcan, tanto el maestro como el discípulo, ¿ok? Entonces, por eso dice aquí, Jesús escogió a 12, y él formó a 12, y de los 12, uno se le piró, ¿verdad? Después consiguieron al sustituto, pero, o sea, ahí Dios no dice, a veces las cosas no son perfectas como uno quisiera. ¿Por qué? Porque somos seres humanos, y ahí, pues Jesús le enseñó a Judas, y lo preparó y todo, pero Judas al final tomó una decisión, y él quiso irse por el lado oscuro, pero ya dependió de Judas, ¿sabes? Pero él estuvo con el maestro y aprendió y conoció. Entonces, por eso vamos aprendiendo paso a paso todo este proceso. Y continuamos, dice nuestra lección, los discípulos no son resultado de una producción en masa, sino de una relación estrecha que requiere tiempo y dedicación. A.B. Bruce resume esta idea de la forma siguiente. Esta cuidadosa formación de los discípulos fue lo que garantizó que la enseñanza del maestro fuera duradera, que su reino estuviera fundado en unos pocos con convicciones profundas e indestructibles, en lugar de estar fundada en la multitud cambiante y superficial. O sea, Jesús se preocupó por sus poquitos, pero bien hechos, bien formados, con una fe inquebrantable, y entonces ellos fueron extendiéndose y multiplicándose, ¿sabes? Y entonces, porque Jesús siempre le compartió a mucha gente, y las multitudes lo seguían, pero él a veces buscaba tiempos para realmente convivir y estar con sus 12 y enseñarles a ellos lo que después ellos iban a hacer con sus discípulos, fueran 1, fueran 2, fueran 12, fueran los que fueran. Y dice la lección, si Jesús se centró en unos pocos, eso no quiere decir que no quisiera alcanzar las multitudes, pues tenía una visión suficientemente grande como para empezar por la influencia. Por lo importante, por lo insignificante que pareciera.
Centrarse en unos pocos no limitó su influencia, sino que sirvió para que ésta se extendiera. Así, cuando ascendió al Padre, sabía que había al menos 11 personas que podían seguir ministrando con su autoridad, ya que habían vivido el modelo de cómo invertir en personas. Robert Coleman describe muy bien la idea del método de Jesús cuando escribe: el plan de Jesús no fue elaborar un programa para alcanzar a las multitudes, sino formar a un grupo de hombres que lideraría a las multitudes. ¡Wow! O sea, entonces, dice, Jesús buscó a unos pocos para alcanzar a muchos, para alcanzar a multitudes. Entonces no busco, y miren, nosotros a veces como seres humanos buscamos siempre abarcar mucho. Por eso dice el dicho: el que mucho abarca, poco aprieta. Entonces, tú en lo poco, hay otra parte de la escritura que Jesús dice: si en lo poco eres fiel, Dios nos pondrá en lo mucho, ¿sabes? Pero vamos aprendiendo de menos a más y vamos creciendo. Entonces, fue la visión de Jesús, y Jesús nos fue enseñando todo eso. Jesús era Dios y Jesús podía haber hecho miles de cosas, pero Él quiso también a través de esto darnos un ejemplo de hacer las cosas bien desde el principio, de poco a mucho, pero dejando huella, dejando un buen impacto, dando pasos que dejaran huella, pasos firmes, ¿verdad? Entonces, por eso dice que centrarse en pocos no limitó su influencia. Al contrario, esto sirvió para que esto se extendiera. Y Él sabía que al menos estas 11 personas podían seguir ministrando con la autoridad que Él les había dado. Entonces, no se trataba de elaborar un plan grande para multitudes, sino más bien formar a unos pocos que lideraran, que estuvieran al frente de esas multitudes y que impactaran a esas multitudes, así como Jesús los impactó a ellos. Entonces, y aquí vemos, por ejemplo, seguimos en nuestra clase, vemos que el apóstol Pablo utilizó el mismo objetivo y la misma metodología en su ministerio que el de Jesús. Su versión de la Gran Comisión en su declaración de misión personal se puede leer en Colosenses 1, 28, 29. Y vamos a Colosenses 1, 28 y 29. Dice: a quien anunciamos, amonestando a todo hombre y enseñando a todo hombre en toda sabiduría, a fin de presentar perfecto en Cristo Jesús a todo hombre, por lo cual también trabajo luchando según la potencia de Él, en la cual actúa poderosamente en mí. Wow. Entonces aquí es como Pablo va describiendo la Gran Comisión, de cómo él va enseñando a otros para que también crezcan. Entonces dice: siguiendo el método de Jesús, Pablo invertía en personas. Por ejemplo, animó a Timoteo a usar un estilo personal para transmitir el evangelio a generaciones futuras, cuando le exhorta diciendo: lo que tú has oído de mí ante muchos testigos, esto encarga a hombres que sean idóneos para enseñar también a otros. Eso lo vemos en 2 de Timoteo 2:2. El apóstol podía ver que si hacía un buen trabajo transmitiendo el evangelio a través de las relaciones personales, tendrían una cadena de discípulos que irían de generación en generación pasando el mensaje y el testimonio. Así, en este mismo versículo podemos ver varias generaciones. O sea, Pablo enseñando a Timoteo, Timoteo a la vez enseñando a hombres fieles, para que estos hombres fieles enseñaran a otros. Así vemos cómo se va desarrollando esto. Y Pablo lo vacía en Timoteo para que Timoteo lo transmita a hombres fieles, y los hombres fieles puedan enseñar a otros, siguiendo el modelo de Jesús. Sabemos que Pablo vivía lo que enseñaba, pues sus cartas están llenas de personas por las que dio la vida. Él aseguró la continuidad de su ministerio formando a siervos como Timoteo, Tito, Silas, Silvano, Evodia, Sintique, Epafrodito, Priscila y Aquila. Según el apóstol, que ellos pudieran ver lo que Dios había hecho en su vida, de perseguidor de la iglesia, predicador del evangelio, los impactó grandemente y los cambió. Porque ellos, y aparte ellos sabían del Pablo que perseguía a la iglesia, y ahora conocían a un Pablo que, conocían a un Saulo que perseguía a la iglesia, y ahora conocían a un Pablo que predicaba a un Cristo resucitado, que tuvo un encuentro y que fue un cambio, wow, y eso los impactó, y convivir con él. Por ejemplo, con Priscila y Aquila se habla mucho que convivió mucho, y que de hecho se dedicaban a hacer tiendas, y así, y lo habla la palabra. Entonces, todas estas comuniones con ellos impactaron sus vidas, del testimonio de Pablo, de lo que Pablo hacía para preparar, edificar a la iglesia y extender el reino. Y hablando del reino
de extender el reino a los gentiles. La Biblia nos enseña el mensaje de nuestra fe, así como el método por el cual debemos transmitirla a las generaciones futuras, pues fuimos llamados a hacer la obra de Dios conforme a su voluntad. Por eso la manera en la que obró fue viviendo al lado de aquellos a los que quería formar, ¿sabes? Entonces, aquí dice que él entendió esto, el hecho de transmitir la fe para que podamos, dar la fe, enseñar la fe a otros para que ellos la puedan transmitir a otros, la misma fe, ¿sabes? La misma valentía. Yo espero poderte transmitir esa fe y esa confianza en Dios para que tú le creas a Dios y podamos caminar juntos, porque delante de Dios es mi responsabilidad y delante de Dios va a ser una responsabilidad tuya frente a otras personas también. Y entonces fuimos llamados a hacer la obra de Dios conforme a su voluntad, por eso tenemos que vivir juntos a los que quieren formar. Y bueno, pues la idea es eso, y créanme, hemos visto ya tantas cosas de tantos líderes, pastores, profetas, que siempre han manejado una figura de perfección, de apariencia. Y entonces cuando fallan, el mundo de muchos se viene abajo. Y no, aquí habla que el discipulado es convivir y conocer al líder, al pastor, al profeta, al apóstol, como hombre, como persona, que también llora, que también se ríe, que también come, que también va al baño, que también hace cosas, ¿sabes? Que es ser humano como nosotros, pero que, claro, Dios le ha dado cierta autoridad y un llamado para cuidar a la iglesia, pero sigue siendo ser humano y puede convivir con otros, como Jesús lo hacía. Y a veces creemos que, ay, no, mucha seriedad y acá, muy acá, para inspirar santidad o transmitir santidad o aparentar santidad, ¿no? Y no, pues también a mí me gustan los chistes y yo me río y y me gusta el cotorreo y todo. Y si yo me meto en una burbuja de santidad, pero de apariencia y de ay, todo es santo, perfecto y solemne, Dios le bendiga, hermano, Dios sea con usted, hermano, y todo. Créanme, el día que me vean de otra manera, a lo mejor el mundo de ustedes se viene abajo, ¿sabes? Porque no se trata de eso. Yo también soy un hombre de carne y hueso y un pedazo de pescuezo. Y yo también tengo mis luchas. Y le decía a un hermano, los pastores también tenemos traumas. También pasamos por cosas porque somos carne, somos humanos. Y entonces el convivir nos ayuda a que la gente nos conozca, pero poder transmitir la fe que tenemos. Y el Dios al que amamos. Que no es fácil, es un reto. Porque así lo que platicamos, lo que hablamos, lo que predicamos, se tiene que reflejar en lo que vivimos. Ya es más rudo, ¿sabes? O sea que lo que hablo con la boca lo tengo que sostener con los pantalones. Y declarar y que la gente vea que realmente Cristo es conmigo cuando estoy en la plataforma compartiendo, como cuando estoy abajo, como cuando estoy comiendo tacos en la calle parado, o como cuando estoy en el Palacio del Rey cenando rico, ¿sabes? En cualquier lado donde yo esté, Cristo es el mismo y se refleja en mi corazón, ¿sabes? Entonces, y vamos, dice, esto quiere decir que necesitamos 3 ingredientes del discipulado, que son, y vamos a ver cuáles son nuestros 3 ingredientes. 1, la vulnerabilidad racional, que hace referencia a las relaciones abiertas, sinceras, en las que las personas estamos dispuestos a compartir sus luchas para que el Espíritu Santo pueda obrar en nosotros. 2, la centralidad de la verdad, que puede actuar después de que los discípulos abren sus vidas los unos a los otros en torno a la palabra de Dios, y así el Señor empieza a transformar sus vidas de pies a cabeza. Y 3, la supervisión mutua, que consiste en dar autoridad a los demás miembros del grupo para que nos puedan pedir cuentas. Las voy a explicar, y porque se ven acá un poco complejas, pero quiero explicarte algo. Dice, estos son 3 ingredientes del discipulado. El primero dice que la vulnerabilidad racional. O sea, que precisamente la convivencia entre nosotros, y lo veíamos en las lecciones anteriores, es que el maestro se hace vulnerable. ¿Por qué? Porque me llegan a conocer en mis etapas. O sea, yo me enojo también. Hay algunos que me han visto enojado. Hay algunos que me han visto llorar. Hay algunos que me han visto enfermo, ¿sabes? O sea, somos vulnerables. A mí también ya me dio el COVID, ¿no? Y también tuve que estar encerrado y pasar por esas situaciones. Y hermanos, gracias por los que oraron por mí, por los que estuvieron atentos y todo,
porque pues, soy vulnerable. Entonces por eso dice la vulnerabilidad racional. Ajá, porque estamos dispuestos a compartir las luchas unos con otros y que el Espíritu Santo obre. Y vimos el poder de Dios. Y oramos y creemos en el poder de Dios para sanidad. Y entonces, pues con mayor fe vemos que si Dios en este tiempo, a pesar de las pruebas y de las enfermedades, nos ha levantado, creemos en eso y animamos a otros para crecer. Entonces, a eso se refiere la vulnerabilidad racional, ¿sabes? Convivir y estar juntos, compartir cosas y luchas juntos para crecer juntos y que el Espíritu Santo obre. Y luego, que todo esto se base en la centralidad de la verdad. Cristo es la verdad, Jesús es la verdad. Y que todo esto gire alrededor de Cristo y de Dios. De mí no, yo no puedo. Y que Dios me guarde. ¿Por qué? Porque a veces hay pastores que inician bien, donde Cristo es el centro, pero después ellos se empiezan a dar cuenta de que ellos hacen milagros y señales y predican y la gente les dice, ay, qué padre y todo, y van cambiando todo ese concepto y entonces ya el centro ya no es Jesús, sino son ellos. Y eso los lleva a la perdición y al pecado y al fracaso. Aguas, ¿sabes? Entonces nosotros tenemos siempre estar en la centralidad de la verdad. Cristo es la verdad, la palabra de Dios, y eso nos mueve y sobre eso caminamos. ¿Y quién nos ha sanado? Cristo. ¿Y de quién es la gloria de Dios? Y todo es de Dios y para Dios y el Espíritu Santo. Y ahorita quien nos está hablando es Dios, el Espíritu Santo a través de mí, pero es Dios, es Él. Yo, ¿qué te digo? Yo no pudiera, si no es Dios obrando, yo no puedo. Yo, por más que dijera muchas cosas bonitas, pues no saldría con el mismo poder que Dios. Porque es Dios hablando, ¿sabes? Y a su nombre gloria, ya lo exaltamos y lo glorificamos porque Él vive y reina. Y Él nos ayuda y su presencia, su Espíritu Santo está aquí. Y Él es el que transmite. Y por eso todo tiene que ser cristocéntrico. La verdad es Cristo. Él es la verdad y la vida. Y en Cristo, si Cristo no está... Y aguas, porque todo el mensaje que oigas, si Cristo no va en medio de eso, aguas. Aguas, porque si Cristo no es el Señor, no está tomando el control de eso, entonces ya es el hombre. Y eso puede desviar las cosas, los objetivos, aguas. Y al final dice la supervisión mutua. Entonces, ¿qué quiere decir esto también? Que así como yo discipulo a otros, también yo tengo que ser discipulado. Gracias a Dios ya tengo un pastor y una cobertura, ya tengo a alguien que cuide de mí y a quien yo recurrir cuando me sienta bien, me sienta mal, etc. Entonces, yo, así como hermanos me rinden cuentas a mí, yo tengo que rendir cuentas a alguien. No es bueno estar sin autoridad. Y bueno, un año Dios nos permitió estar así, pero ahora Dios ya no Dios nos ha dado esa cobertura y que si esa cobertura me cubre a mí, entonces yo puedo cubrir a los demás y vamos caminando en eso. Así como mi pastor me pide cuentas, yo puedo pedir cuentas a otros, pero sabes, en amor, porque aventarnos de llanero solitario, la neta no está chido. Y entonces si tú solo haces las cosas por ti mismo sin rendir cuentas ni nada, cometes locuras, porque no hay alguien que te ponga un freno, o que te enseñe, o que te guíe. Por eso es importante rendir cuentas. Y así como tú eres autoridad en algún lado, en otro lado te toca obedecer. Y a mí me tocó en la otra iglesia, había ministerios donde yo estaba al frente, pero había ministerios donde yo estaba abajo y tenía que someterme y sujetarme. Y lo que decían, yo lo hacía. Y tenía que obedecer y cumplir. ¿Por qué? Porque es parte del discipulado. ¿Quieres mandar? Aprende a obedecer. ¿Quieres que te sirvan? Aprende a servir. O sea, son cosas que en el reino de Dios tienen que machar para que caminemos todos bien. Y nuestra conclusión dice: es a través del discipulado que el evangelio penetra de forma profunda en las vidas de aquellos que deciden seguir a Cristo, llevándolos a ser creyentes maduros que dan continuidad a transmitir la palabra de Dios. El discipulado es, pues, una relación donde caminamos junto a otros discípulos y nos animamos, corregimos y retamos mutuamente en amor para crecer hacia la madurez en Cristo. No se trata de nada más que el maestro y los alumnos, ¿no? El discípulo y el discipulador, ¿no? O el líder y los seguidores. No. Todos vamos en ese proceso y todos vamos caminando y creciendo. Porque si solo fuera un líder, no, ya lo hubiéramos perdido. Entonces todos estamos bajo autoridad.
Y aún Jesús reconocía que él estaba bajo la autoridad de su Padre y que él obedecía a su Padre y hacía la voluntad de su Padre. No hacía las cosas porque sí. Aunque él tenía una misión y todo, y él era Dios también, no se jactó y no dijo, bueno, pues ahora yo lo voy a hacer todo a mi manera. No, él honró a su Padre y hacía las cosas conforme a la voluntad de su Padre. Entonces es parte de esto, de crecer juntos, de caminar juntos. Y entonces este aspecto del discipulado nos va a llevar a esto, a formar vidas, sobre todo aquellos que quieren caminar con Jesús. Acuérdense que la parábola del sembrador dice que una cayó entre espinos, otra entre piedras, otra junto al camino, y esa semilla no creció, y entonces él no dio fruto. Entonces eso quiere decir que es la palabra en muchas personas que la reciben, pero después pues ya se alejan y no hay una raíz sembrada en el corazón. Hacer discípulos es formar personas en las cuales caiga la palabra de Dios, caiga esa semilla, muera en ellos y den fruto y permanezcan y crezcan en el camino. Cuidemos mucho esos aspectos. Y el versículo para recordar, que es Mateo 28, 18 al 20, que es la gran comisión, lo que dio Jesús, dice: Jesús se acercó a ellos y les habló diciendo: toda autoridad me ha sido dada en el cielo y en la tierra, por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, y enseñándoles que guarden todas las cosas que les he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Este es el versículo para recordar, y aquí vemos la gran comisión que Dios nos ha dado. Amén. Espero que haya sido de bendición esta clase y que podamos crecer mucho en el discipulado, aprender a discipular a otros y también ser discipulados. Amén. Entonces, les mando un fuerte abrazo y vamos a orar. Papi, gracias por esta clase, gracias por esta lección que aprendimos hoy. Afírmala en nuestro corazón y llévanos a crecer y a caminar en ti. Te adoramos, te amamos y te exaltamos. Bendigo a tu iglesia y a nuestros amigos que nos ven y sigue formando en ellos hombres y mujeres, discípulos, que sean fieles a ti y que permanezcan en ti. En el nombre de Jesús, amén. Mis amados, les mando un fuerte abrazo. Dios me los bendiga. Nos vemos la siguiente.